Los reinos cristianos durante la Baja Edad Media, la crisis de los siglos XIV y XV. La Baja Edad Media es un periodo de crisis generalizada en toda Europa, una crisis demográfica cuyo principal exponente es la peste negra, una crisis social que afecta al feudalismo y a la economía señorial, una crisis política que se expresa en guerras permanentes como en la Guerra de los Cien Años y una crisis religiosa expresada en el Cisma de Occidente. En este contexto de crisis, Castilla y Aragón desarrollan las bases de estados modernos que cristalizarán en la época de los reyes católicos, pero de maneras muy distintas, una monarquía autoritaria y un pactismo respectivamente. Vamos a comenzar hablando de la organización política o las instituciones que había en Castilla y en Aragón. La Edad Media fue un periodo de reforzamiento del poder de los nobles frente a los reyes, institucionalizando en las monarquías feudales. Sin embargo, en la Castilla de los siglos XIV y XV se fue imponiendo un nuevo principio político que anteponía el poder del monarca sobre cualquier otro poder del Estado, la monarquía autoritaria. El soberano, solo era responsable de sus actos ante Dios y no reconocía ninguna otra autoridad igual a la suya. Uno de los primeros reyes que se decantó claramente por la monarquía autoritaria fue Alfonso XI, en el ordenamiento de Alcalá de 1348. Sin embargo, a causa de las frecuentes minoridades reales y los conflictos civiles, sus descendientes, como Pedro I el Cruel o Enrique IV, tuvieron que mantener una pugna continua con la nobleza para imponer sus principios autoritarios. La monarquía autoritaria exigía el desarrollo de unos instrumentos de gobierno que permitía al rey centralizar el poder y gobernar de una forma más efectiva. Estas instituciones constituyen las bases del Estado moderno. Algunos de los instrumentos de la monarquía autoritaria en Castilla son el Consejo Real, la Audiencia, los corregidores y las Cortes. El Consejo Real, en 1385, era un órgano de gobierno de carácter técnico formado por juristas. Su principal función era asesorar al rey y ayudarle en funciones de gobierno y legales. La audiencia ejercía funciones judiciales en nombre del rey. En principio era itinerante, pero en el siglo XV se estableció en la Chancillería de Valladolid. Los corregidores eran los representantes del rey en los municipios y jueces en primera instancia. En estos, el antiguo Concejo Abierto había sido sustituido por el Regimiento, un organismo de gobierno controlado por las oligarquías locales. Las Cortes de Castilla no tenían ninguna función legislativa ni control del gobierno, solamente votaban impuestos y servicios para el rey, y solamente él tenía el poder para convocarlas. Vamos a hablar ahora de Aragón. Al contrario que en Castilla, el pactismo se impuso en Aragón. El pactismo establecía que el rey debería negociar con las cortes de los tres reinos, Aragón, Cataluña y Valencia, las decisiones más importantes. La debilidad de los monarcas de Aragón se debía a que en realidad eran los reyes de una confederación de tres reinos que mantenían sus propias leyes y cortes independientes. Para gobernar estos reinos, así como otras conquistas del Mediterráneo, la corona de Aragón se valía de virreyes o lugartenientes. Las cortes de la corona de Aragón tenían mucho más poder que las de Castilla. En 1283 los nobles aragoneses habían arrancado a Pedro III el Grande los privilegios de la Unión, según los cuales las cortes tenían derecho a ser convocadas periódicamente y no sólo cuando el rey lo desease. Además, las Cortes mantenían las diputaciones permanentes que no se disolvían sino que gestionaban el cobro de impuestos. Una de estas diputaciones, la Generalitat de Cataluña, llegó a adquirir ciertas funciones de gobierno. Otra institución particular de estos territorios era el de Justicia de Aragón, defensor de los fueros del reino. Respecto al gobierno municipal, en la Corona de Aragón los principales municipios tenían amplia autonomía. Así le ocurría a Barcelona, que se dejaba gobernar por una asamblea dominada por la oligarquía urbana, el Consell de Cent, o el Consejo de Ciento, y en esta asamblea nombraba periódicamente a los magistrados de la ciudad, también llamados los consellers. Hablemos ahora de la crisis demográfica, económica y política. En el siglo XIV se produjo una grave crisis económica y demográfica que afectó especialmente a Castilla. Ya a principios del siglo XIV se produjeron frecuentes crisis agrícolas.
Sobre esta población subalimentada recayó la peste negra hacia 1348. La peste provocó una caída de la población y movimientos de población importantes del campo a la ciudad. El despoblamiento de ciertas zonas rurales hizo disminuir la producción agrícola con el consiguiente aumento de precios. La economía señorial sufrió así un duro golpe. Los señores perdieron muchos de sus campesinos feudatorios y por tanto se arruinaron. Los nobles llevaron a cabo una intensa reacción señorial tanto contra el rey como contra sus propios campesinos, a los que impedía salir del señorío y se les sometía a nuevas cargas señoriales, por ejemplo los payeses de Remensa en Cataluña. Los campesinos iniciaron a su vez movimientos antiseñoriales muy violentos, por ejemplo, la Forans de Mallorca en 1450. Y la conflictividad social fue la norma de toda la Baja Edad Media, con las guerras romensas, conflictos urbanos como la Viga contra la Busca en Barcelona, los pogroms contra los judíos y un largo etcétera. En el siglo XV se invirtió la tendencia y Castilla se recuperó tanto demográficamente como económicamente. Esta recuperación se vio vinculada al desarrollo de la ganadería ovina, la oveja merina, y el comercio de lana con Flandes. Por el contrario, la Corona de Aragón y especialmente Cataluña sufrió una terrible crisis en el siglo XV, debido en parte al hundimiento del comercio mediterráneo. La crisis política fue otra de las constantes durante la Baja Edad Media. La crisis política tuvo su origen en la resistencia de los grupos nobiliarios frente a los intentos de imponer la monarquía autoritaria. Así, en Castilla se produjo una constante lucha de la alta nobleza contra los reyes. Por un lado, éstas aprovechaban la minoría de edad del rey, por ejemplo de Alfonso XI o de Juan II, para imponer sus intereses o bien provocaban una guerra civil al oponer otro candidato al trono, como la guerra civil entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastámara, o la farsa de Ávila y el enfrentamiento entre Enrique IV y su hermanastro Alfonso. La entronización de los Trastámara en Aragón por el Compromiso de Caspe en 1412 también extendió este tipo de enfrentamiento civil a estos territorios, conflicto entre Juan II de Aragón y la Generalitat de Cataluña entre 1462 y 1472. Esta guerra también estuvo determinada por la crisis económica que existía en este territorio y se mezcló con el conflicto de los remensas y las luchas entre la Viga y la Busca en la ciudad de Barcelona. Todos estos conflictos se reproducirán al principio del reinado de los reyes católicos, pero estos vencerán a la nobleza triunfando por fin los principios de la monarquía autoritaria. La expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. Mientras Castilla se hundía en una profunda crisis económica durante la primera mitad del siglo XIV, Cataluña se defendía mejor de la crisis gracias al desarrollo del comercio por el Mediterráneo durante el siglo XIV. Esta expansión comercial de la Corona de Aragón se vio acompañada de un rosario de conquistas en el Mediterráneo. La expansión militar acompañaba al comercio aragonés. Los principales capítulos de la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo fueron las Vísperas Sicilianas en 1282 con la conquista de Sicilia por Pedro III el Grande, Cerdeña por Jaime II el Conquistador, expansión de los almogávares por los ducados griegos de Atenas y Neopatria, la conquista de Nápoles por Alfonso V el Magnánimo en 1443. Esta expansión política marcó la supremacía marítima de Aragón en el siglo XIV y enfrentó a esta corona con Francia y con el papado. La expansión política ayudó a la expansión comercial y Barcelona exportaba hierro e importaba cereales y tejidos de Sicilia y Cerdeña, pieles y cueros del norte de África y seda y especias del Mediterráneo oriental. La irrupción de los turcos en Bizancio en 1453 cortó las rutas de comercio con Asia y perjudicó el comercio aragonés que entró en crisis en el siglo XV. Valencia adquirió en este periodo un papel más importante que el que tuvo Barcelona. Y por último vamos a hablar de las rutas atlánticas, castellanos y portugueses y las Islas Canarias. Al tiempo que decaían las rutas del Mediterráneo en el siglo XV, se reforzaban las rutas atlánticas más relacionadas con el comercio castellano.
La marina castellana empezó a adquirir protagonismo en la conquista de Sevilla. Sin embargo, la expansión por el Atlántico se veía dificultada porque los benimerines y granadinos controlaban la navegación por el estrecho de Gibraltar. La batalla del estrecho la terminó ganando Alfonso XI en la batalla del Salado en 1340. Paralelamente, los intereses económicos de Castilla se vinculaban cada vez más al comercio de lana desde los puertos cantábricos hasta Flandes. Castilla se vio obligada a intervenir en la Guerra de los 100 Años, alternando alianzas con Inglaterra y Francia para defender las rutas del Cantábrico. A principios del siglo XV, Portugal inició su expansión marítima en torno a la Escuela de Saltes, actividad promovida por el infante Enrique el Navegante. La pretensión portuguesa era llegar al Asia Oriental circunnavegando África. Así se expandieron por la costa africana y ocuparon las islas de Madeira, Azores y Cabo Verde. El caso de Canarias fue distinto, porque los castellanos ya estaban interesados por ellas desde el siglo XIV, aunque la ocupación efectiva se produjo en el siglo XV en dos fases diferentes. En la primera fase, a principios del siglo XV, ocuparon Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Hierro. Fue una expansión nobiliaria dirigida por Jean de Betancourt en nombre de Enrique III de Castilla. En la segunda fase, entre 1475 y 1496, durante el reinado de los Reyes Católicos y por iniciativa se conquistó Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Por supuesto, los portugueses disputaron a los castellanos el dominio sobre las Canarias y finalmente el conflicto se solucionó por el Tratado de Alcasovas en 1479, que reservaba estas islas para Castilla a cambio de que los portugueses mantuvieran la exclusividad de la expansión por la costa africana. La conquista de Canarias fue el precedente directo de los viajes de Colón y la conquista de América por Castilla.